Hola amigos, buenas noches. Al final sí he conseguido ver la entrevista de Tucker Carlson con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y es una entrevista importante porque desde la Unión Europea todo lo que tenía relación con Rusia y con Vladimir Putin ha sido todo muy censurado. Las noticias han dado cualquier tipo de noticia, totalmente manipulada y con mucha censura desde el bando ruso. Es decir, que se debería haber pluralidad informativa, saber las cosas desde el punto de vista de la Unión Europea y desde Estados Unidos, que también está involucrado, por ejemplo, con el tema de la guerra en Ucrania, y conocer el punto de vista de Rusia, que lidera el presidente Vladimir Putin y que ha estado censurado, brutalmente censurado. No nos ha llegado la información, ni siquiera por internet, para que veáis el nivel de censura que hay y la falta de libertad de expresión. Muchas veces hemos oído hablar a Pedro Sánchez que la culpa de la inflación, la culpa de los males de España es de Putin y la inflación, y que el causante de la inflación es Putin. Y claro, esto también tiene que ver las sanciones que la Unión Europea, en la que también España se ha involucrado, ha impuesto contra Vladimir Putin y que al final no ha servido. No ha servido para debilitar a Rusia, sino más bien para debilitar a Europa, porque más bien Rusia a la larga ha salido pues reforzada. Bueno, perdón, quería decir que Rusia ha salido reforzada y Europa ha salido debilitada, igual que Estados Unidos. Bueno, es interesante esta entrevista de Tucker Carlson, que es el periodista más seguido de Estados Unidos. Bueno, la entrevista ha empezado, pues, le he ido preguntando cosas sobre el tema de Ucrania, que era el tema que más interesaba. Y para empezar, Vladimir Putin ha hecho una exposición histórica de cómo se formó el Estado ruso. Empezó desde más o menos el siglo X, de hace más de un milenio, y luego hasta llegar al año 1650 y algo así, en la que para la formación del Estado ruso, pues lo que era el territorio de Ucrania, estaban implicados la parte de los rusos, los pueblos que allá habían. Luego, la evolución de la historia, pues las reivindicaciones que hacía Hitler, por ejemplo, en la parte norte de Polonia, un corredor de Danzig, pues los acuerdos que quería llegar con Polonia, que se negó con Hitler, lo que tenía que ver con los sudetes checos, la anexión de Austria, el tema de la propia Ucrania, y bueno, pues luego hasta llegar a la revolución rusa, la revolución bolchevique, en la que Lenin formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces a Ucrania se la incluyó también como una república más de las repúblicas socialistas. Luego, la continuación del líder ruso comunista José Stalin. Y bueno, también habló que una vez había hecho un viaje de Leningrado a Ucrania y que pasó por allí y se encontró pues que había gente que iban vestidos de una manera extraña y que ayer le dijeron que no era nada de extraño, que eran húngaros en Hungría, en Ucrania, que seguían perseverando su lengua y sus costumbres. Porque también le preguntaron si había la posibilidad de devolver a Hungría, que está parte de Ucrania, que está, digamos, compuesta por húngaros. Bueno, dijo que no habló de este tema con Víctor Orbán, pero bueno, las posibilidades siempre están. Habló de los orígenes del tema que nos importa, nos interesa, la actual guerra de Ucrania, que tan llanosa ha resultado al final. Pues empezó exponiendo que después de la caída de las repúblicas soviéticas, pues no se comprometían demasiado los países de la OTAN y Estados Unidos con lo que el resto de repúblicas soviéticas que se querían o que quisieron independizarse de Rusia, pues no entrarían a la OTAN, porque esto representaría una amenaza para Rusia.
Bueno, sacó el tema este de las cosas que habían pasado por Ucrania, cómo se había formado, que realmente no se había formado bien, no se habían hecho bien las cosas. Luego con la cosa esta de que Ucrania tuviera que entrar a la OTAN, cosa que no la aprobaba Rusia, por varias razones. Y que, bueno, buena parte de estas razones es que hay una importante comunidad rusa, sobre todo en la parte sureste de Ucrania. Bueno, yo diría de todo este follón que pasó en Ucrania, que sería todo muy complicado de explicar aquí. Se querían llegar a unos acuerdos para que no hubiera guerra, se firmaron los acuerdos de Minsk, que Europa no respetó, ni Estados Unidos tampoco respetó. Y luego ya, cuando ya se entró en la guerra, porque Rusia tuvo que intervenir para salvaguardar la parte rusa, pues quiso proceder a un intento de paz en la que las delegaciones de los ministerios de Asuntos Exteriores de las distintas partes implicadas se reunieron en Estambul y firmaron una especie de tratado que al final no se llevó a cabo porque lo impidió, según dijo Putin, el entonces primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Y le dijo a Zelensky, a Vladimir Zelensky, le dijo que tú haz la guerra contra Ucrania, que nosotros te mandaremos dinero y te mandaremos armas, que es lo que se había hecho hasta el momento. Luego, claro, el periodista norteamericano Tucker Carlson le preguntó a Vladimir Putin si había la posibilidad de negociar la paz, de conseguir la paz en el tema hasta de Ucrania. Y él dijo que la condición era que Estados Unidos y Europa dejaran de mandar armas a Ucrania. Y que si dejaran de mandar armas a Ucrania, en unas pocas semanas ya habría paz en Ucrania. Que esto es lo que nos interesa. Y que todo se tiene que negociar y llegar a acuerdos. El presidente de Rusia, pues hay muchas razones y muchas cosas, pues lo condiciona todo a un diálogo, a llegar a acuerdos. Todo esto me hizo pensar que aquí hay lo que ocurre con todas las guerras, y es que siempre hay intereses económicos detrás. Hay intereses económicos. Bueno, aquí sería muy largo de explicar. Se le preguntó, por ejemplo, que quién sospechaba que había volado el oleoducto Nord Stream, el que lleva el gas a Europa. Y dijo que los norteamericanos. Putin respondió que los norteamericanos. Le pidió pruebas y todo, bueno, y todo esto. Y dijo que, claro, se dijo que esto de las emisiones de carbono, con la volatura del oleoducto, pues lo que había explotado de carbono a la atmósfera debía ser algo brutal, algo impresionante, que no se puede comparar con estas restricciones a las que nos obliga la Unión Europea, privándonos de utilizar vehículos y toda una serie de cosas. Pero bueno, y hasta el momento no se ha notado nada de esto, de esta fuga de carbono a la atmósfera, porque la realidad es que el tema de las emisiones de carbono en realidad no es algo que sea demasiado preocupante. Pero también hablo de otras características, por ejemplo, hablo del bloqueo y las sanciones, del bloqueo a los activos rusos. Por ejemplo, que las transacciones, las transferencias de los pagos en dólares o en rublos, pues quedaban bloqueados por decisión de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y que esto es como pegarse un tiro al pie, porque el dólar, la moneda de Estados Unidos, al final ha quedado más debilitada y el rublo ha salido más fortalecido. La realidad del mundo es que, según las circunstancias, las cosas evolucionan y otros países están ya emergiendo económicamente. Ha expuesto que China ya ha superado a Estados Unidos como potencia económica mundial. Y ahora pues se unen otros países, de esto que llaman los BRICS, Indonesia, la India, Brasil, Argentina, países africanos, países petroleros del Golfo, y ya la cosa no va de tener que pagar en dólares. Porque si a nivel internacional el dólar era una moneda aceptada para los intercambios comerciales, pues ahora también estas otras naciones, por culpa de este bloqueo, como el dólar en las transferencias o lo que tenga que estar relacionadas con Rusia, pues utilizan otras divisas. Por ejemplo, el yuan chino, el rublo o cualquier otra moneda. O sea que lo que ha hecho Estados Unidos
es realista. Le preguntó Tucker Carlson a Vladimir Putin si había intentado hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar a ver si podíamos encontrar la paz para Ucrania. Y él dijo que en ningún momento se ha puesto en contacto con él. O sea que no se está trabajando para la paz, pero se está hablando de otros presidentes de Estados Unidos, por ejemplo de los Bush, el padre y el hijo. Dijo que una vez también habló con Bill Clinton del tema este de que no se debería ampliar la OTAN en los países que antes habían pertenecido al Pacto de Varsovia o que estaban dentro de la órbita soviética y ahora que ya se han independizado. Y Bill Clinton le dijo que no. Luego también el tema hasta de la guerra de Yugoslavia, que tenía que defender a los serbios porque tienen vínculos culturales y otras cosas. Y bueno, que esto fue una guerra que abrió pues los Estados Unidos. Y también, pues, lo mismo el tema de la guerra de Ucrania, que también lo había abierto Estados Unidos. En fin, que Vladimir Putin habló de muchas cosas y habló de manera coherente, exponiendo sus razones. Por eso quiero decir que esta entrevista, que creo que habrá sido muy buena y la van a ver millones de personas a través de las redes sociales para informarse realmente qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo creo que Vladimir Putin tiene una clara voluntad de que haya paz, que se consiga la paz, pero esto no se tiene que negociar con la otra parte. Dijo que Vladimir Zelensky, que el presidente de Ucrania, que lo están apoyando todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos y buena parte del mundo, pues había sacado un decreto en la que se prohibía la negociación con Rusia. Entonces, si se va a prohibir la negociación con Rusia, ¿cómo se puede hacer para alcanzar la paz? Entonces, dijo Putin que Ucrania, Vladimir Zelensky, tiene que abolir este decreto y abrirse a las negociaciones. Se le preguntó también por el uso de las armas nucleares. Dijo que el tema de las armas nucleares ya se sabe que si se emplean vamos a perder todos, porque el conflicto alcanzaría a nivel global y que lo que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea de hablar de armas nucleares es para meter miedo a la población, para, por ejemplo, que Estados Unidos reclamen a sus líderes que metan más dinero, que destinen más dinero a la guerra de Ucrania para ganar esta guerra de Ucrania y manden más armas. Y esto, desde luego, no es lo correcto, porque ya ha dicho Putin que si se sigue mandando armas a Ucrania, pues no es posible hablar de paz. Aunque él tiene buena voluntad para esto. Dice que, bueno, tampoco le importaría hablar con Zelensky si hubiera una buena voluntad de llegar a unos acuerdos de paz, porque no solo le preocupa que pueda ser posible la paz, sino también de llegar, pues, a acuerdos comerciales a nivel global para mejorar la economía también a nivel global. Y bueno, pues ha hablado de algunas perspectivas de futuro, cree que hay esperanzas. Y bueno, que en Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos se han hecho muy malas cosas, pero que hay esperanza que se puedan mejorar. Y Rusia también. Bueno, sería muy largo ya resumirlo todo. Y al final el periodista le ha preguntado por qué en Rusia tienen retenido a un periodista norteamericano. A ver si creo que estaba transmitiendo un mensaje que si se le podría indultar. Claro, por un intercambio de prisioneros o algo parecido. Bueno, pues Putin le ha dicho que él ha dado muchas muestras de buena voluntad en muchos casos. Rusia ha dado muestras de buena voluntad en muchos casos y no se les ha respondido. Entonces, el caso de este periodista, a que se considera que ha actuado como espionaje, ha espiado, accediendo a documentos sensibles de Rusia que no se tenían que hacer de ninguna manera, pues tiene que seguir sus cauces legales que se pueda hacer, a ver de qué manera, si era cierto o no era cierto que había hecho espionaje y todas estas historias. Pero bueno, yo creo que Vladimir Putin defiende lo suyo, tiene otro punto de vista distinto, porque el periodista norteamericano estaba tirando la lanza de que
considera que este periodista norteamericano es inocente. Y a calor de esta entrevista, que Vladimir Putin se la ha hecho muy accesible, pues quería llevarse como un premio que sería pues que liberaran a este periodista norteamericano. Pero claro, no es tan fácil entrar en estas cosas. Ya se lo ha explicado bien Vladimir Putin, porque a todo lo que le preguntaba Tucker Carlson, Vladimir Putin le respondía bien. Era bastante coherente, no le respondía con ambigüedades, respondía bien. Y esto es importante. Bueno, pues después de esto, ahora sabemos muchas más cosas, sabemos de qué va esta guerra de Ucrania. Y bueno, pues me dice que se entiende muy bien con Donald Trump y con Joe Biden de alguna manera. Y creo que, bueno, si es que las próximas elecciones presidenciales gana Donald Trump y Donald Trump frena esta guerra, esta ayuda militar que está concediendo a Ucrania, pues se va a conseguir la paz y habrá paz en Ucrania. Y se tendrán que hacer las cosas de otra manera, poniéndose de acuerdo con los rusos y haciendo las cosas van a ponerse bien y que las cosas pueden estar en paz con las relaciones comerciales, con la convivencia y todo esto. Bueno, amigos, yo solo quería decir que es importante que haya pluralidad informativa y que no haya censura y que no sea atento contra la libertad de expresión, porque la Unión Europea ha intentado presentar su relato de lo que pasa en la guerra de Ucrania, echando las culpas de todas las cosas que van mal en Europa a la guerra de Ucrania, cuando no es verdad. Lo de la guerra de Ucrania detrás esconden intereses económicos, intereses nacionalistas también, por supuesto, y que hay mucha historia detrás de todo esto. Hay que escuchar a los distintos líderes políticos, hay que negociar y hay que trabajar por la paz en el mundo y dejar de insensateces, dejar de malgastar dinero en guerras, en cosas irracionales, fomentar el comercio, compartir la industria para que pues todos nos podamos beneficiar. También ha hablado, por ejemplo, de Elon Musk, hablando de la inteligencia artificial, lo digo ahora que me acuerdo, y dijo que le pareció muy buena persona Elon Musk, una persona con iniciativa y que va por lo suyo. Y lo quiso comparar con, por ejemplo, el tema de las guerras nucleares, de las armas nucleares, quería decir. El progreso es imparable, se descubrió la bomba atómica, las armas nucleares, y cuando las distintas naciones se dieron cuenta que con las armas nucleares se llegaría a la aniquilación total, la destrucción total de todo el planeta, pues empezaron a ser más sensatos y se ponían más de acuerdo para no provocarse, para no crear un clima de guerra. Y Vladimir Putin piensa que como el tema de la inteligencia artificial puede ocurrir otro tanto de lo mismo. Porque la inteligencia artificial, aparte de que puede ser muy beneficiosa para la humanidad, también puede ser un peligro. Entonces hay que poner coto a este peligro y todos tenemos que colaborar y ponernos de acuerdo para saber poner los límites a lo que es peligroso en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Esta era la opinión de Vladimir Putin, lo cual, como el tema de la inteligencia artificial, también nos ha puesto al día. Bueno, amigos, pues sencillamente que he visto la entrevista, que dará mucho de la que hablar. Creo que si Donald Trump gana las elecciones, pues es posible que la guerra de Ucrania se frene, se termine ya, y que creo que con Donald Trump el mundo podrá tener más libertad y estar más en paz. Y es importante esto. Y también, pues, lo que dice Vladimir Putin, que el mundo va evolucionando con cada uno con sus respectivas circunstancias. Y las cosas, pues, van cambiando. Y esta es la realidad del mundo. Y nada más. Bueno, amigos, pues, hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buena noche. Adiós.